Sí, lo sé. Era momento de traerte la segunda parte de este video. Vamos a seguir haciendo splitting de historias de usuario. Ahora vamos a ver en los otros dos puntos que teníamos en esta lista. El primero, si te acordás, tuvo que ver con dividir las historias de usuario por caminos alternativos. Nos vamos a enfocar ahora en UX UI progresiva y spikes o pruebas de concepto. ¿Ok? Entonces, aquí tengo esta historia de usuario. Sigue teniendo que ver con nuestra protopersona Alex Johnson. Alex Johnson es un director de innovación en la industria de tecnología y software y es un poco uno de los, podríamos decir, protopersonas, o a mí me gusta llamarlos personajes, de Coles. ¿Okay? Coles es una herramienta que utilizamos para hacer seguimientos de OKRs, iniciativas estratégicas, engancharlo con bets a nivel de producto, para product management, gestionar iniciativas y ese tipo de cosas. Entonces, una de las historias de usuario tiene que ver con una visualización tabular / mapa estratégico. ¿Okay? Nuestro mapa estratégico es básicamente esto que tenemos acá, esta visualización que tenemos a la vista. Y la idea es cómo podemos diferir ciertos escenarios o criterios de aceptación para el futuro y de esa manera dividir la historia de usuario. Entonces vamos a ver, el primer escenario tiene que ver con diferir experiencia de usuario o UI. ¿Okay? Uno de los puntos de esta historia de usuario, donde están todos los escenarios, tiene que ver con la navegación fija y desplazamiento horizontal. ¿Okay? ¿Qué es eso de navegación fija y desplazamiento horizontal? Es, por ejemplo, aquí en esta tabla, ¿sí? En esta tabla en donde están todos los indicadores, KPIs, OKRs, etc. Podría tener una resolución más reducida. ¿Bien? Y es importante que esta columna esté a la vista. No importa cuándo nos movamos, ¿sí? Siempre vamos a buscar que esa columna esté visible. ¿Bien? Y eso es lo que está expresado en esa historia de usuario. En esta historia de usuario, si la vemos más en detalle, dice navegación fija y desplazamiento horizontal. Dado que la primera columna contiene información crítica sobre los proyectos y KPIs, cuando Alex Johnson se desplaza horizontalmente por la tabla, entonces la primera columna debería permanecer fija para mantener el contexto mientras explora otros datos. Y básicamente es esto, ¿no? Entonces, una forma en que podríamos posponer ese feature es creando otra historia de usuario. Le vamos a sacar todo el resto de cosas que tenemos por acá. Vamos a reducir solo a ese escenario específico. ¿Bien? Y vamos a llamar esto, por ejemplo, columna o navegación fija al y desplazamiento horizontal. Básicamente podríamos ponerle a esta historia el nombre del escenario. Lo podemos dejar inclusive el nombre con el escenario. Adaptamos el texto de la historia. ¿Okay? Como Alex Johnson, director de animación, quiero una visualización de tabla. Esto lo vamos a reemplazar. ¿Sí? Quiero una visualización fija de la primera columna mientras puedo desplazarme horizontalmente. Vamos a ver, desplazarme horizontalmente por el resto de la información. Por el resto de la información para no perder de vista la información relevante. Por ejemplo, ¿no? Y entonces sostenemos ese escenario y diferimos eso en el tiempo. Quitamos entonces este escenario de aquí, lo eliminamos y de esta manera, de esta forma estamos haciendo un diferimiento de esta experiencia de usuario. Otras cosas, por ejemplo, que a nosotros nos funcionó hacer fue, cuando uno crea acá o te invitan a una compañía de esta forma, te mandan un link para invitarte a una compañía, o cuando creas la propia,
También, digamos, tenemos una versión para consultores en OKRs y demás, en donde varios de ellos tienen muchas compañías porque atienden a sus clientes. Entonces, cada uno crea compañías. Al momento de completar exitosamente esa operación de crear una compañía o de unirme a una compañía existente, hay todo un efecto de confeti, ¿no? de logro. Bueno, eso también lo hemos diferido en el tiempo en algún momento. Y después, por ejemplo, hay uno que tenemos diferido, de hecho. Si te muestro acá, aquí en los prototipos de UX, UI, el valor para cierto tipo de indicadores tiene un slide que es, digamos, draggable, ¿no? Entonces yo puedo ajustar el porcentaje. Eso efectivamente lo tenemos diferido. Por ejemplo, acá tenemos automatización de línea de producción. Es una iniciativa estratégica, un proyecto estratégico. Entonces, si yo quiero setear el porcentaje aquí y ponerle, por ejemplo, 40%, directamente lo puedo hacer así. No tengo eso visible porque de hecho está diferido. Esto era parte de la historia de usuario y se quitó. Es dentro de la misma categoría, básicamente. Esto de posponer experiencia de usuario o UI progresiva. Entonces, dicho esto, pasemos al próximo. Un spike o prueba de concepto. En esta misma historia de usuario, traje este ejemplo que también nos puede llegar a funcionar. Tenemos un escenario aquí que es sincronización en tiempo real de vistas de usuarios. Dice, dado que es crucial que todos los usuarios vean la misma información actualizada simultáneamente, cuando Alex Johnson o cualquier otro usuario modifique o actualice cualquier dato en la tabla, entonces los cambios deberán verse reflejados en tiempo real en la visualización de todos los usuarios conectados a la sesión. Dame un segundo que preparo la pantalla para que lo podamos ver y vuelvo con vos. Ok, acá tenemos una visualización en donde la misma tabla la tenemos vista hipotéticamente por dos usuarios distintos. Esta es mi única pantalla, ¿ok? Pero imaginemos que somos dos usuarios distintos. La funcionalidad esa de la que estábamos viendo, lo que decía era lo siguiente. A ver, lo que nos comentaba era que deberían mantenerse sincronizadas las diferentes vistas de los diferentes usuarios. Esto significa que si, por ejemplo, yo cambio el estatus de este indicador a off track, debería haber el cambio reflejado de este lado. Si yo lo cambio de este lado a, por ejemplo, on track, también debería pasar lo mismo de este lado, así como lo estamos viendo. Eso no es el único aspecto, sino que eso debe pasar en muchos lugares, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo vengo aquí, entonces aquí me voy a poner en el, por ejemplo, Q2, como para tener una visualización de cómo este indicador está avanzando. Y aquí lo que voy a hacer es actualizarlo. Aquí tenemos un valor de 144 y lo tenemos ahí a la vista, ¿sí? Lo voy a cambiar, pero lo voy a cambiar aquí directamente, en esta tabla, ¿no? Vamos a ponerle 165, por ejemplo, o 156, para no irnos tan arriba. Me voy a mantener en el baseline, 156 está perfecto. Entonces lo voy a actualizar, ¿sí? Y ahí lo vemos cómo se actualiza tanto el gráfico como el valor, como todos los porcentuales y demás, ¿ok? Como está invertido, se pone en negativo el progreso, porque básicamente estamos yendo en contrario del target, ¿no? Estamos pasando por atrás del baseline. Bueno, esto debería haberse reflejado en muchos lugares, tanto acá, por ejemplo, si yo veo el histórico, ¿sí? Y voy a agregar un nuevo valor por acá, 156, vamos a ponerle acá 168, por ejemplo. Entonces yo debería ver aquí que se actualiza en la otra pestaña y aparece el 168. Nos volvemos a ir a alejar. Y así básicamente yo podría mantener sincronizados. Vamos a bajarle, por ejemplo, este 156. Vamos a actualizarlo a 147, por ejemplo. Entonces este numerito de aquí debería cambiarse a 147. ¿Ok? Y todo eso se tiene que mantener actualizado. Entonces ese valor que teníamos por acá, lo hemos diferido en una historia de usuario propia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a sacarla de aquí, una historia de usuario propia. Eso es diferir experiencia de usuario, ¿ok? Como es la que habíamos visto recién. El tema es el siguiente. Lograr ese feature requiere técnicamente, o requería técnicamente, hacer un pequeño research, ¿sí? De una tecnología específica que se llama Sockets. Y si bien teníamos experiencia con esa tecnología, no la habíamos implementado nunca específicamente en
en la tecnología esta específica en la que estamos trabajando, que es React, ¿no? En Next.js. No habíamos hecho nunca sockets en React. Entonces, una de las incógnitas era qué tan complejo puede llegar a ser como para poder dimensionar el esfuerzo o el tiempo dedicado, ¿no? Entonces, esto, dijimos, vamos a hacer un spike. ¿Ok? Un spike. Y aquí dividimos esta historia de usuario que tenemos aquí, la terminamos dividiendo en dos, en un spike y en otra más, ¿ok? Que es la implementación de esa feature. Ahora, spike puede haber dos tipos de spike. Vamos a hacer los dos tipos de spike que pueden llegar a existir. ¿Sí? Un primer spike es, vamos a llamar el spike crudo, que es el research. El research de, por ejemplo, sockets con React. ¿Ok? Que simplemente es hacer una prueba de concepto, que podría ser, por ejemplo, sincronizar dos campos de textos, ¿no? Sincronizar dos campos de texto a través de sockets. ¿Sí? Ese podría ser el primer research. Y el aprendizaje de este research lo implementamos luego con esta historia de usuario. Esa podría ser una forma. Ahora, hay otro tipo de spike, que es un spike por ahí no tan plano, técnico, sino sería un spike con formato de historia de usuario. Como por ejemplo, podríamos decir sincronización en tiempo real de vista de usuario. Lo vamos a achicar esto. Bien. Y vamos a decir un spike sincronización en tiempo real de estado de indicadores, rutas. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a decir, dado que es crucial que todos los usuarios vean la misma información actualizada simultáneamente, cuando Alex Johnson, ¿sí?, o cualquier otro usuario modifique el estado de las rutas, en la tabla, entonces ese cambio se reflejará en tiempo real en la visualización de todos los usuarios conectados a la sesión. Entonces, básicamente lo que hacemos es la prueba de concepto, pero solamente abarcando el concepto de estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo acá a este mismo indicador le cambio el estado a at risk, yo debería ver aquí que se cambia automáticamente el estado. Y ese es específicamente la prueba de concepto. Fíjate que no solamente es una prueba de concepto, un spike, sino que además es un spike que agrega valor o que potencialmente puede agregar valor. ¿Bien? Y que con los aprendizajes de este spike luego llevamos a la práctica la otra historia de usuario, que sería llevar esta funcionalidad a todo el resto de las interacciones. Así que, visto esto, como resumen entonces, tenemos dos formas más de partir historias de usuario o de hacer un splitting de estas historias de usuario. La primera es UX progresiva, que tiene que ver con posponer experiencia de usuario o sofisticación de la interfaz para un futuro sprint. Y la otra es Spike o prueba de concepto. ¿Okay? Espero que te haya servido. Nos vemos en la parte 3 de este video próximamente, en donde vamos a estar hablando un poquito más de Discovery, datos, automatización y logística y regulaciones como otras formas alternativas de dividir historias de usuario. Espero que te guste, y si tienes alguna pregunta específica de esta forma de splitear historias de usuario, poneme en los comentarios aquí abajo y avanzamos. Abrazo grande. Chau, chau.